Esta asociación que tenemos ahora con el CIDE y para ello está ya con nosotros el doctor Óscar Arturo García González. Él es doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Además, él también es profesor investigador de la División de Estudios sobre Desarrollo. Sus principales líneas de investigación son el escalamiento productivo de países en desarrollo dentro de las cadenas globales de valor, el cambio estructural y cambio tecnológico. Entre sus trabajos se encuentran también el hecho de haber analizado el desarrollo del sector manufacturero chino y mexicano y su papel en el comercio con economías desarrolladas como Estados Unidos y también Japón. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato y es parte del grupo de trabajo América Latina de la Young Scholar Initiative. Le damos la bienvenida, doctor Oscar, y nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Y buenos días al auditorio. Buenos días también para usted. Tenemos un corte en donde damos un poco más de contexto con respecto a lo que nos toca hablar con usted. Este cumplimiento de la amenaza arancelaria que tiene Donald Trump y sobre todo el riesgo de la vigencia del Tratado de Libre Comercio. ¿Le parece si vamos a ver el corte y regresamos ahorita para Claro empezar la que sí, Aníbal. entrevista? But very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. In other words, you build, and this is exactly what Mr. Wei is doing, by building here. Otherwise, they'll build, if they did them in Taiwan to send them here, they'll have 25% or 30% or 50% or whatever the number may be someday. It'll go only up. But by doing it here, he has no tariff, so he's way ahead of the game. And I would just say this to people in Canada or Mexico, if they're going to build car plants, the people that are doing them are much better off building here because we have the market. We're the market where they sell the most. And so I think it's going to be very exciting for the automobile companies. Very exciting for, I can think of any, as an example, North Carolina, they had the grid. I used to go there to buy furniture for hotels, and it's been wiped out. That business all went to other countries. And now it's all going to come back into North Carolina, the furniture manufacturing business, please. Furniture manufacturing Y business. esta presentación que hacíamos sobre el anuncio que hizo Donald Trump de los aranceles. Doctor Oscar, preguntarle pues la pregunta obligada en torno a este tema de los aranceles. El 25% anunció el día de ayer, ya lo veíamos venir, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó, se tiene una carpeta de planes para atender este tema de los aranceles. ¿Qué sucedería con la vigencia o no del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Se firmó en 1994. En la administración pasada de Donald Trump se renovó. Entonces, la pregunta acá es cuál sería el panorama y sobre todo el análisis que haría usted en torno a esta vigencia del Tratado de Libre Comercio. Bueno, por principio de cuentas, digámoslo así, ¿no? Donald Trump, desde su mandato anterior en la campaña, él había dicho que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte era un tratado muy injusto para Estados Unidos, dado que se habían ido empleos, ¿no? Justamente de Estados Unidos a otras partes del mundo, a México, a Canadá. Y entonces justamente lo que él estuvo haciendo en promesas de campaña para aquel mandato, justamente fue regresar esos empleos que se habían perdido, dada la deslocalización productiva, ¿no? Justamente derivada de estos tratados de libre comercio. Entonces, hace campaña, gana y hace justamente estos primeros puestas de arancel a China sobre todo, y a México momentáneamente también lo empezó a amenazar con lo mismo, ¿no? Digamos, se le acaba el mandato justamente y bloquea justamente los aranceles a China, empieza a bloquear el comercio con China y también derivado de la pandemia. Pasa otra cosa muy importante hacia 2023, ¿no? Hacia 2023 México se vuelve por primera vez el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? China ya había desplazado a Canadá previamente hacia el 2007 y digamos, ahora el volumen de exportaciones que se hace de México a Estados Unidos empieza a ser mayor
que el de China hacia Estados Unidos, pero derivado justamente no de una mayor competitividad, ¿no? De las exportaciones mexicanas. Justamente hacia esos años nosotros alcanzamos un volumen de más o menos 476 millones de dólares, pero previamente China había estado exportando más de 500 millones de dólares a Estados Unidos, ¿no? Eso pasa en primer lugar. Cuando justamente México es el primer socio comercial, China exporta un poco más, apenas y 400 millones de dólares, mientras que México tiene ese diferencial con China de más o menos 70 mil millones de dólares. ¿No? Eso pasa en primer lugar. Luego, vuelve a ganar Donald Trump las elecciones y en toda su campaña él había estado señalando justamente que iba a poner aranceles a Canadá, a México y a China. Principalmente con Canadá y con México activa justamente una razón de seguridad nacional, señalando que la entrada de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos por las fronteras eran motivo suficiente para blindarse y que además, digamos, como un instrumento de coerción para que ambos países reforzáramos seguridad en la frontera, se iban a poner estos aranceles, ¿no? Del 25% generalizados. Digamos, hasta ahí vamos teniendo esta película, ¿no? Llega el 1 de febrero, se empiezan, y justamente hacia los primeros días de la administración Trump, se anuncia justamente que iban a poner estos aranceles y que además, digamos, iban a tener efecto, digamos, inmediato. Se logra negociar Canadá y México y se posponen durante un mes, ¿no? En el cual justamente ambos países empiezan a hacer trabajos sobre reforzamiento de seguridad en la frontera. Hemos visto justamente por parte del gobierno mexicano esfuerzos bastante grandes para detener el narcotráfico, para detener el flujo de migrantes, ¿no? En la frontera. Pero digamos, esto no le ha sido suficiente como para frenar los aranceles, ¿no? Ese, digamos, es el contexto generalizado de lo que ha sucedido con el tema y digo muy contundentemente, el poner aranceles por parte de un socio comercial dentro de un tratado de libre comercio, digamos, es motivo para justamente romper con ese tratado de libre comercio y que además Donald Trump ya lo ha anunciado previamente, ¿no? Donald Trump ha sido, digamos, partidario de hacer tratados de libre comercio o tratados a su conveniencia, ¿no? Por separado con los diferentes países y ya no actuar en bloque, ¿no? Digamos, entonces, ese sería, bajo mi punto de vista, el que sigue con la relación comercial entre México y Estados Unidos y además por separado entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Obviamente, digamos, el modelo de cadena regional de valor, de cadenas globales de valor, se está perdiendo, ¿no? Digamos, ya hoy por hoy, ya no es un modelo que le interesa a Estados Unidos seguir justamente teniendo una industria deslocalizada, ¿no? Sino que él, digamos, implícitamente ha puesto estos aranceles con digamos, bajo el escudo de regresar industria a Estados Unidos, ¿no? Y que no nada más industria que se fue de Estados Unidos regrese al mismo país, sino que también otra industria extranjera llegue al país a producir dentro de Estados Unidos, ¿no? De hecho, muy contundentemente podemos ver el anuncio de 100,000 millones de TSC, la empresa de semiconductores de Taiwán, de 100,000 millones de dólares para poner la planta en Arizona, justamente a propósito de esta relocalización mundial de producción y también, digamos, el anuncio de Honda, ¿no? Que, digamos, es uno de los anuncios que quizás nos podrían pegar en México más fuerte. ¿Por qué? Porque están anunciando que el Honda Civic se va a producir en Estados Unidos, en particular en Indiana, y no y se dejará de producir en México, ¿no? Entonces, justamente como él mencionaba en el video que mostraron anteriormente, digamos, al final de cuentas, está señalando.
los mercados internacionales están produciendo para nosotros. Nosotros tenemos el mercado y entonces se debería de producir aquí en Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado es lo que está sucediendo. Para Donald Trump, entonces, está iniciando una nueva era de política industrial donde, digamos, lo que se había anunciado previamente, quizás año y medio, 2 años atrás, para México con el nearshoring, digamos, se va a empezar a desdibujar del mapa y nosotros vamos a empezar a ver una cuestión más de reshoring, ¿no? Es decir, las plantas productivas que se deslocalizaron de Estados Unidos, se van a regresar a producir a Estados Unidos, no necesariamente en sus estados de origen, porque justamente es lo que el reshoring nos dice, se puede regresar a Estados Unidos, sí, o al país de origen, en otros estados, ¿no? Tal como por una cuestión a lo mejor de costos laborales también, de infraestructura, de impuestos, ¿no? Digamos, eso puede pasar, ¿no? Y eso está pasando. Y digamos, entonces acá en México, digamos, sí nos impacta justamente en términos de que en las exportaciones nosotros vamos a cargar con un arancel ad valorem del 25%, ¿sí? Y sobre todo en estas industrias que son estratégicas y de alto valor, en términos de I más D, como son la automotriz, la electrónica y el sector y el eléctrico, ¿no? Justamente que son los sectores que más, digamos, impactan en la franja productiva de maquila, ¿no? Pero también somos importantes exportadores de alimentos, sobre todo de ganadería hacia Estados Unidos. Y además, digamos, también de ciertos commodities, ¿no? Como el aguacate, como jitomate y frutos rojos, ¿no? Entonces, digamos, es en especial a esta cesta a la que le está pegando fuertemente el tema de los aranceles, ¿no? Por otra Doctor, parte, ¿qué pasa? doctor, Sí, buenos días. Le saluda buenos días, Nancy Nancy. Flores. Pues preguntarle también sobre esta respuesta que dio hoy la presidenta. Anuncia que habrá Ujú, medidas arancelarias y no arancelarias que se ujú, anunciarán ya propiamente el domingo al mediodía en el Zócalo. ujú. ¿Qué es lo que se debería esperar en esas medidas que anunciará la presidenta Sheinbaum? Es decir, ¿qué es lo lógico con lo que tendría que responder México a estas presiones que claramente son presiones de diverso tipo, no solo en lo económico, porque ya nos decía, pues hay muchos elementos o sectores donde golpearía directamente incluso esta salida de capitales o ya no llegada de algunos otros que se pensaban relocalizar en México, sino también en lo social, por supuesto, y en lo político. También hay repercusiones en eso. ¿Cómo debería responder México adecuadamente a este escenario donde ya el TEMEC pues estaría pues anulado totalmente? Eh, Muchas gracias, Nancy. Mira, es una excelente pregunta porque justamente lo que yo esperaría del domingo es un anuncio justamente en el que podamos ver que sí, se va a responder, como se ha anunciado, aranceles contra aranceles, es decir, una medida recíproca, pero además creo que es la oportunidad también de que México también plantee una nueva etapa de política industrial, ¿no? En el sentido de que durante estos últimos, digamos, casi 40 años, la política fue de una producción orientada al mercado externo, ¿no? En particular hacia Estados Unidos, recordemos que el 84% aproximadamente de nuestras exportaciones van a parar a Estados Unidos y que las exportaciones de México hacia Estados Unidos pesan alrededor del 26% del PIB. Esto, además, digamos, de que es un mercado altamente concentrado, también está generando que no haya encadenamientos industriales dentro del país, ¿no? Es decir, la franja maquiladora realmente no tiene mucha interacción con proveeduría local, ¿no? Es decir, pareciera que tenemos dos economías separadas, ¿no? Entonces es la oportunidad para que el domingo, justamente en marco de este plan México que se estuvo diseñando para el nearshoring y en aras de una renegociación del TEMEC, se rediseñe y entonces se ponga en marcha para un fortalecimiento del mercado interno. Y te lo digo en este sentido.
¿no? Estados Unidos, si nosotros dependemos 4 años de Estados Unidos, digamos, nos vamos a mover en un espacio de incertidumbre muy fuerte, ¿no? Donde realmente hay que generar espacios seguros. Y el espacio seguro que entonces nosotros deberíamos de estar generando es un fortalecimiento del mercado interno, ¿no? De generar una política industrial donde se produzca para México y donde seamos capaces de exportar un excedente, ¿no? De hecho, justamente también es de esos temas en donde falla la integración, y ya me estoy extendiendo un poco del tema, dentro de América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el problema con nuestros países es que estamos viendo hacia mercados externos, hacia mercados más grandes, ¿no? Y entonces justamente yo esperaría que el domingo, además de estos aranceles, o un anuncio sobre aranceles, también se genere un anuncio sobre un fortalecimiento de una política industrial interna, ¿no? Y justamente donde además, digamos, en lo social, se pueda recuperar el tejido, que si bien digamos, las transferencias en los programas sociales han sido de gran ayuda para mucha gente y que han ayudado a sacar a millones de mexicanos de la pobreza, creo que el siguiente paso, justamente para que el país se siga desarrollando adecuadamente, es generar producción y productos para México. Doctor Oscar, entonces, para hacer una especie de balance del TEMEC, estaríamos hablando de que hay dos patrones de acumulación de capital, uno volcado hacia la exportación, particularmente hacia Estados Unidos, aunque en otros países también, y otro más vinculado al mercado interno, pero con esta debilidad o con esta fragilidad del encadenamiento productivo. Ante esta imposición de aranceles y ante esto que mencionaba hace un momento del reshoring, de volver a colocar las industrias en Estados Unidos, ¿qué es lo que sucederá con los estados del país, los estados de México, que tienen una mayor vinculación con las exportaciones hacia Estados Unidos? Particularmente estoy pensando en los estados del Bajío y en los estados de la frontera norte. Sí, exactamente. Creo que el problema siempre cuando cambias el modelo son los desequilibrios de corto plazo que pudiéramos tener, ¿no? Como bien mencionas, el problema del Bajío, el problema de la frontera norte es que, digamos, se crearon clústeres de fábricas, de industrias, justamente orientadas hacia la exportación hacia América del Norte. Tenemos justamente la oportunidad de negociar o de renegociar con las plantas matrices o con las transnacionales que están insertas en estos estados, a lo mejor no una producción directa para Estados Unidos o reducir las cuotas de exportación para Estados Unidos, pero sí voltear a ver hacia Sudamérica, ¿no? Creo que tenemos la infraestructura, tenemos el capital humano, justamente para voltear a ver hacia exportar a Sudamérica, ¿no? Hoy por hoy sería difícil y sería una utopía pensar en que México podría pasar al diseño, a la formación de marcas propias y entonces generar exportaciones digamos, de bienes nacionales hacia otros países, pero sí podemos aterrizar a esa fase, ¿no? De una negociación con las transnacionales, ya no para proveer quizás a Estados Unidos, sino hacia el sur, ¿no? Donde también sería, digamos, entonces, beneficioso para dichas empresas, ¿no? De tal forma que no desaprovecharan las plantas que ya tienen hoy por hoy aquí en México. Doctor, y pues nada más para cerrar esta entrevista, entonces México tiene la oportunidad de recuperarse en lo interno, es decir, de aprovechar esto como eso, como una oportunidad. Por supuesto que va a ser un escenario complicado, difícil en algunos momentos, pero al final puede engrandecernos y puede llevarnos a una mayor soberanía e independencia. Por supuesto que sí, claro que sí, Nancy. De hecho, justamente creo que así es como hay que ver esta coyuntura, ¿no? Esta es una coyuntura en la que a lo mejor nos estamos desprendiendo de América del Norte, de Estados Unidos, pero es una oportunidad para que volteemos a ver hacia otros mercados y que volteemos a ver hacia la producción para un mercado interno,
que tanto tenemos que fortalecer y que se había desdibujado en los últimos 40 años, ¿no? De hecho, creo que uno de los puntos claves del Plan México es recuperar la marca Hecho en México, ¿no? Porque creo que hemos desarrollado durante estos últimos años proveedores de calidad, un gran capital humano y tenemos todas las capacidades para adelante para, digamos, reformular nuestro sistema económico. Doctor, pues le agradecemos muchísimo estas reflexiones. También celebramos pues ya esta alianza con el CIDE. A partir de hoy inauguramos este espacio con ustedes. Esperamos pronto tenerlo de regreso. ¿Y por qué no le comparte a nuestra audiencia, doctor, justamente dónde puede consultar sus trabajos, dónde podemos acercarnos a este conocimiento acerca de nuestras fortalezas, que no sintamos pues temor o miedo, ¿no? Porque también en la narrativa mediática lo que infunden es este miedo hacia lo que está pasando con la relación binacional y en realidad pues eso puede ser una oportunidad para la propia fortaleza y soberanía de nuestra nación. ¿Dónde podemos consultar también sus trabajos, doctor? Bueno, Nancy, antes que eso, me gustaría también agradecerle al doctor Josafat Hernández justamente por haber incentivado esta alianza con Contralínea, contigo personalmente. Me siento sumamente agradecido con él y contigo por este espacio. Creo que van a ser espacios de reflexión bastante provechosos. Y pues bueno, todo lo que nosotros generamos, digamos, lo vamos alojando en la liga del CIDE, cide.edu, y al interior de la página del micrositio de la División de Estudios sobre el Desarrollo están todos los trabajos, los working papers y trabajos de coyuntura que subimos colectivamente, ¿no? Además, en mi perfil de Google Scholar, claro que pueden encontrar los diferentes productos que he publicado, ¿no? En revistas indexadas. También compartimos este pues agradecimiento al doctor Josafat Hernández y por supuesto a ustedes por este tiempo que nos van a brindar para entender mejor los fenómenos sociales que estamos viviendo y por supuesto encantados de tener al CIDE presente ya como una institución que se va recuperando, ¿no? Que va recuperando su espíritu público y también esta sociabilización del propio conocimiento. Le agradecemos mucho y le deseamos que pase muy feliz tarde, doctor. Aníbal, Nancy, muy buena tarde y muchísimas gracias por el espacio.